En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor habló a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que bajaba de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues para este encuentro hemos escogido esta cita bíblica precisamente porque nos orienta hacia el encuentro de hoy, que es ser un buen lector. Precisamente para nosotros como proclamadores debemos tener en cuenta ciertas particularidades. Este pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles precisamente nos orienta a tener que entender lo que estamos leyendo, y para eso hay ciertas premisas, ciertos puntos interesantes que nosotros como proclamadores de la palabra debemos tener en cuenta. Entonces, como lo decía bien, el pasaje bíblico tenemos que saber o tenemos que tener a alguien que nos pueda orientar para así poder dar a conocer la buena nueva. Para este apartado he cogido algunos capítulos del libro, y entre esos quería mencionar un poco no el lado bíblico litúrgico, sino más bien el lado de cómo debemos de pronunciar, cómo debemos de vocalizar, cuál es la entonación, cuál es la interpretación que debemos darle al texto, cuál es la velocidad, es decir, el ritmo que debemos llevar cuando estemos proclamando la palabra. Entre eso también encontramos lo que serían los gestos, las posturas, una forma adecuada, de hecho también en la vestimenta cuando estemos proclamando el Evangelio, las lecturas. Para eso quería tomar un poco algunas premisas, podríamos decirlo, del misal romano, porque en el misal, al inicio del misal romano se encuentra la instrucción general para la Eucaristía. Dentro de ella entonces nos explica un poco lo que sería la primera lectura, lo que sería el salmo, lo que sería la segunda lectura, la aclamación del Evangelio y el mismo Evangelio junto con la homilía. Para tener en cuenta de lo que sería la liturgia de la palabra dentro de la estructura de la Eucaristía, es el segundo paso, ¿no? Primero son los ritos iniciales, luego la liturgia de la palabra y tercero la liturgia eucarística. Aquí el misal romano en el numeral 55 dice: la parte principal de la liturgia de la palabra la constituye las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura junto con los cánticos que se intercalan entre ellas, la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. La desarrollan y la concluyen. Son esos puntos importantes de esta primera parte, segunda parte que le podríamos llamar de la Eucaristía. Bueno, ¿y de dónde entonces se toman las lecturas?
Las lecturas, como bien lo sabemos, la primera lectura por lo general va a ser del Antiguo Testamento. Por lo general, la primera lectura que leemos en la Eucaristía va a ser del Antiguo Testamento. El Salmo, pues sabemos de dónde se toma, de la Salmodia. Y la segunda lectura, en ocasiones, puede ser del Antiguo Testamento o puede ser del Nuevo Testamento. Ya sabemos que pues el Evangelio pues del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque es importante saber de dónde se toma. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con respecto a eso? Mientras leía el libro mencionaba algo interesante y decía, el lector, el proclamador, cuando repasa la lectura que le toca, tiene que hacerse idea es decir, hacerse el contexto de la lectura para así poder entender y cuando proclame, el pueblo pueda decir, entiendo lo que me está transmitiendo. Por eso es tan importante la formación bíblica, litúrgica, teológica para el proclamador. Entonces encontramos lo que dijimos, una contextualización cuando vamos a leer la lectura que nos corresponde, luego hacernos idea, ya teniendo la idea, es decir, por eso juega un papel importante lo que sería en Biblia o en cualquier otro contexto la hermenéutica, es decir, tratar de encontrar la idea principal de la lectura o el mensaje que nos deja, y teniendo en cuenta eso, entonces, es esto, entonces como ya sé cuál es la idea principal, entonces puedo proclamar la lectura de la mejor manera posible. Eso suena muy bonito, pero pues hay que hacerlo en la práctica para podernos dar a entender, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Lo que decía al principio, la entonación es importante, es decir, mantener un tono de voz adecuado para no cansar a la gente. ¿Por qué? Resulta que en el ámbito práctico, si el profesor habla despacio, si el profesor habla lento, nos duerme. Entonces, como sabemos, cada texto tiene un tono o una tonalidad distinta. Es decir, si estoy leyendo poesía, tengo que meterme en el contexto de cómo se lee la poesía. Si estoy leyendo la historia, un libro histórico, tengo que meterme en el contexto de cómo voy a leer un libro histórico. Si estoy leyendo las Sagradas Escrituras, sabemos de que hay una reverencia porque es un texto sagrado. Entonces, ¿cómo debo entonar? Parece muy curioso y yo suelo decir, hombre, no hay que leer como el cura o no hay que leer como la monja, pero hay que tener un cierto tono de solemnidad, podríamos decir, o de rigurosidad, de tal manera que digan, bueno, están leyendo las Sagradas Escrituras, no es cualquier texto, cualquier lectura. Entonces, entendiendo eso, podemos decir, bueno, claro, entonces para ello necesito una preparación, es decir, física y espiritual. Por eso hay que llegar temprano a la Eucaristía, hay que llegar primero al Santísimo, a disponer de él para que sea el Espíritu Santo, así como lo hizo Jesús en la sinagoga cuando se para al frente a leer los textos sagrados. De igual manera nosotros, porque también somos la figura de él, porque él proclamó, nosotros también estamos en este largo caminar de la proclamación, debemos tener cierta rigurosidad, cierto respeto, cierto conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso es importante, además de la entonación, que ya les dije, ¿no? El tono de voz, que es importante, la vocalización. Ahora, con el tema de los tapabocas, se nos hace más complicado. ¿Por qué? Pues porque el tapabocas en cierta medida tapa un poco la voz de nosotros y se escucha algo muy raro cuando tenemos el tapabocas ahí encima. Teniendo en cuenta eso, entonces hay que mirar, claro, entonces cómo voy a coger yo el micrófono, cómo voy a pararme allá, porque hay que pararnos derechos, cómo voy a hacer para poder ver. Todo esto juega un papel importante. Entonces, la vocalización es importante. La vocalización, ¿qué es? Abrir la boca y pronunciar bien las palabras. Aquí había un ejemplo interesante, vamos a buscarlo, dentro de leer con puntuación. Y es curioso, por ejemplo, es muy distinto decir lectura a decir lectura,
porque suena la C. O por ejemplo decir realmente o realmente. Es por ejemplo otro ejemplo también interesante. Eso es a decir eso es. No hay a decir no hay. De acuerdo a decir de acuerdo. Exacto a decir exacto. O proyecto a decir proyecto. Entonces son bobadas, uno en ocasiones dice esto es bobada, pero tiene muchísimo sentido, porque está en cómo nosotros pronunciamos las palabras, y para eso, como les digo, hay que llegar con antelación y repasar las lecturas que nos corresponden. Por eso es importante tener en cuenta eso, ¿no? No es leer por leer, y como ya les expliqué, es muy distinto leer un libro de poesía a leer las Sagradas Escrituras. En todo juega, tanto el corrido de la voz cuando uno va leyendo una poesía, al corrido de la voz, al ritmo de la voz cuando uno está leyendo las Sagradas Escrituras. Es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que el ejemplo queda claro de cómo leer una poesía, un poema, a cómo leer una cita bíblica. Luego, la interpretación es importante, es decir, por eso les digo que hay que preparar, porque cuando uno lo prepara, entonces dice, este pasaje bíblico quiere decir tal cosa. Entonces como que ya uno se va creando la imagen de lo que el sacerdote va a decir en la homilía. Y eso es importante, saber interpretar qué nos dicen las Escrituras. Y como ya lo decía, la velocidad. La velocidad es importante porque es que no se trata de correr, se trata de que el pueblo de Dios pueda entender lo que nosotros estamos proclamando. Son bobaditas, pero que tienen mucho sentido. Los gestos son importantísimos, es decir, cómo nos vamos a parar allá en el amor, cuáles son nuestras posturas, qué debemos hacer. Entonces, ya lo hacíamos en el primer encuentro, y son algunos gestos y algunas palabras que tenemos, que por ejemplo hay que jalarle las orejas a cierta hermana que el día de hoy, al finalizar, dijo, es palabra de Dios. Recordemos de que eso no se dice. Ya habíamos machacado ese tema y habíamos dicho de que la estructura de la lectura es importante. Ya habíamos dicho como por ejemplo, ya ustedes lo tienen claro, de que las letras rojas no se leen, ¿verdad? Sí. Sabemos también de que no se dice lectura del libro tal, ¿no? Sino del libro tal. También hablábamos de que al finalizar la lectura, antes de decir palabra de Dios, hay que hacer un espacio y no lo están dejando. Es decir, cuando termina, por ejemplo, aquí termina con una pregunta: ¿quién podrá condenarme? Se deja un espacio, puede ser de 3 minutos, de 3 segundos a 5 segundos, y luego decir palabra de Dios, porque es importante darle el lugar que se merece la lectura, porque la lectura no es cualquier lectura, ¿no? Es la palabra de Dios, y que en cierta medida debe de tener una velocidad normal, una pronunciación exacta y una interpretación, porque es importante la interpretación. En ocasiones uno dice, bueno, y esto no tiene pie con bola, ¿esto cómo es? Pues para eso uno lee y relee y recontralee para poder sacar la idea de la lectura. Es importante. Teniendo eso podemos dar a conocer el mensaje mejor. Hablábamos también del Salmo, que no se dice el Salmo de respuesta porque eso está en rúbrica, solamente se dice, eso se llama el cifrado, no, eso tiene un nombre especial, la respuesta que damos nosotros como pueblo de Dios, eso tiene un nombre especial. Simplemente el salmista dice la estrofa. Por ejemplo, yo cambié la estrofa y dice, caminaré en presencia del Señor. El pueblo responde, caminaré en presencia del Señor. El libro hace énfasis también aquí en este momento
de un silencio. Es decir, cuando el que hace la primera lectura dice palabra de Dios, el pueblo responde y debe de haber un cierto silencio para que el salmista ingrese y proclame la estrofa o el estribillo que el pueblo va a pronunciar. Entonces hay un cierto silencio, entra el salmista y dice: caminaré en presencia del Señor, y el pueblo responde: caminaré en presencia del Señor. Sabemos de que también el salmo tiene una cierta tonalidad, es decir, no tiene la misma tonalidad que tiene las lecturas o el evangelio, sino que tiene una cierta entonación distinta, de tal manera que el pueblo de Dios pueda entender: ahí ingreso yo a decir el estribillo. Entonces hay ciertos tonos, o sí, se podría decirse tonos, que comienza arriba y termina abajo, de tal manera que el pueblo entienda que ahí ingresa a responder. De igual forma, cuando se acaba el salmo, el que va a hacer la segunda lectura deja un espacio. Es que no hay afán para vivir la Eucaristía, no hay ningún afán. Entonces deja un espacio y comienza: de la carta del apóstol San Pablo. ¿De qué sirve? Ahí comienza con una pregunta. De igual forma, cuando termina, sabemos muy bien que hay que dejar un cierto espacio, 3 segundos o 4 segundos. Y luego, con un tono de voz bastante solemne: palabra de Dios. Es importante, son cositas muy pequeñitas, pero que, como digo, tienen sentido. Y si las hacemos y si las practicamos, podemos darle un toque distinto a otra Eucaristía que hagan en otro lugar. Es importante eso, ¿no? Las cosas pequeñitas, poder ir trabajando desde ya. Con eso damos paso a algunos errores que cometemos y que es importante seguir machacándolos hasta que lo hagamos de la mejor manera. Ya dijimos de que ese error de es palabra de Dios no se dice, simplemente lo que está escrito, palabra de Dios. Dejar el espacio adecuado, la postura adecuada frente al ambón, es decir, no debemos recostarnos al ambón, debemos de tener una cierta distancia. Si no veamos, agarremos el libro hasta abajo, de tal manera que podamos ver, y ubicar muy bien el micrófono para que podamos escuchar. La señora Marina hizo el día de hoy algo interesante, y fue que ella se dio cuenta de que no le estábamos escuchando y simplemente se bajó el tapabocas y se pegó un poco más el micrófono. Eso es importante, porque si nosotros no trabajamos en eso, la feligresía no va a decir nada. El dilema es que no va a entender el mensaje. Y recordemos de que la Eucaristía se divide en dos partes: la palabra y el pan. Si no nos alimentamos bien de juntas cosas, no podemos alimentarnos bien como debería ser. El micrófono, ¿a qué distancia tiene que quedar de la boca para Así, de tal manera que usted pueda ver, sí, usted pueda ver, porque el micrófono siempre agarra la voz de frente. Si usted lo pone de lado, el micrófono no le va a sonar, no va a sonar bien, ¿no? Tiene que cogerlo de frente. Si se va a agachar, así. Si se va a agachar, que también se agache el micrófono, de tal manera que la voz siempre pegue enfrente del micrófono, a una distancia adecuada. Así usted se escuche duro, porque a veces el templo está solo y porque uno escucha de que se escucha duro, valga la redundancia, entonces dice: no, pues alejémoslo porque se está escuchando como muy duro. No importa. ¿Por qué? Porque ahí juega el papel de lo que estamos diciendo: el tono, la vocalización, todo, la velocidad en que se hable, porque como cuando está más solo el templo hay más eco, entonces hay más probabilidad de que no se entienda. Ahí es donde juega el papel el tono, el volumen de la voz, la vocalización, porque en el eco se pierde un poco las palabras. Yo creo que con eso damos fin a la grabación, y espero de que se haya entendido un poco las premisas que dimos el día de hoy, es decir, la entonación, la vocalización es un poco más de ser un buen lector, más allá del ámbito litúrgico, sino el entender de qué estamos leyendo, de cómo debemos de leer y de qué
tengo que hacer para llevar eso a la práctica, ¿no? La vocalización es importante, el tono de voz que vamos a utilizar, el tono de voz, recuerden que hay muchas clases de tonos de voz, es decir, cuando estoy regañando, cuando estoy hablando, cuando estoy gritando, cuando estoy leyendo, pero ciertas cosas, es distinto leer a cantar, es totalmente distinto, es distinto como lo dije ya, es distinto leer un libro de historia, leer un libro de poesía y leer las Sagradas Escrituras. Son tres contextos totalmente distintos y que hay que saber cómo tengo que leer. Con eso damos fin a la grabación. Yo siempre, por eso, por ejemplo,